Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, esta semana partió el primer embarque con 65.000 toneladas de trigo a granel con destino a China. Un hecho considerado un hito en la relación económica bilateral, la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países, según reportó la agencia Xinhua. Y el martes, el presidente argentino Javier Milei recibió en Buenos Aires a José Antonio Kast en su primera visita al extranjero como mandatario electo de Chile, según informó Deutsche Welle. Xinhua también mencionó que el gobierno de Argentina sigue buscando una solución pacífica, justa y duradera a la cuestión de las Islas Malvinas, el archipiélago del Atlántico Sur que el Reino Unido aún controla políticamente. En otro tema, el aumento de la inversión doméstica y el aumento en las exportaciones permitieron que el Producto Interno Bruto de Argentina crezca un 3,3% en el tercer trimestre de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, citado por la agencia Xinhua. Prensa Latina resaltó que la expresidenta Cristina Fernández criticó la política económica del gobierno de Javier Milei desde su prisión domiciliaria. Prensa Latina también dijo que el presidente argentino Javier Milei confirmó su asistencia este sábado 20 de diciembre a la cumbre del Mercosur que se efectuará en Foz de Iguazú, Brasil. Finalmente, Deutsche Welle y otros medios informaron sobre la movilización de trabajadores que el jueves protestaron en Buenos Aires contra la reforma laboral enviada al Congreso por el gobierno de Javier Milei, donde propone cambios en las condiciones de contratación, modificaciones en el sistema de indemnización, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical. En Uruguay, el gobierno anunció un paquete de medidas de protección ambiental, como limitaciones a la prospección de hidrocarburos, para que no afecte la vida de los animales, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también resaltó que la economía uruguaya registró un crecimiento menor a lo esperado y que el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, adelantó que no es probable que se firme un acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea este fin de semana en Brasil. De todos modos, y siguiendo con Xinhua, Uruguay firmó un entendimiento con la empresa HIF Global para la instalación de una planta de hidrógeno en el departamento de Paysandú, un proyecto que demandará una inversión superior a los $5.000 millones. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, la Policía Nacional capturó al brasileño Maicon de Souza, presunto líder de la banda criminal Primer Grupo Catarinense, un desprendimiento del primer comando de la capital de Brasil, según información de la agencia Xinhua. Y con información de la agencia FCNN informó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron un acuerdo para regular la presencia de militares estadounidenses en este país sudamericano para reforzar la cooperación en seguridad regional y combatir a los grupos que operan como organizaciones terroristas. En Bolivia, el gobierno solicitó apoyo a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para realizar un nuevo estudio de mercado sobre la hoja de coca y redefinir los parámetros legales de su cultivo, según destacó la agencia Xinhua. Xinhua también informó que el gobierno de Bolivia declaró un estado de emergencia económica, financiera, energética y social y anunció un reajuste integral de los precios de los hidrocarburos y un paquete de medidas económicas y sociales con el objetivo de estabilizar su economía. Deutsche Welle destacó que el gobierno de Bolivia pondrá fin a los subsidios a los combustibles y CNN mencionó que el presidente Rodrigo Paz también anunció un incremento del salario mínimo nacional en un 20%, así como incrementos de la renta dignidad para adultos mayores y del bono Juancito Pinto, un incentivo anual para evitar la deserción escolar. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, José Antonio Kast fue electo presidente este domingo y medios como la prensa canadiense difundieron un cable de AP donde lo califica como más derechista que el exdictador Augusto Pinochet. Deutsche Welle, por su parte, informó que el presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con José Kast el lunes para preparar el traspaso de poder y dijo que el mandatario pidió al ultraderechista que respete los derechos adquiridos y continúe con las políticas de Estado, y que Kast anunció que formará un gobierno de unidad nacional para enfrentar la inseguridad.
Deutsche Welle también resaltó que durante un discurso, el presidente electo Kast pidió que no se gritara contra su rival, la izquierdista Janet Jara, y que reconoció el coraje de la exministra comunista al haber tomado la decisión y haber alineado a sus partidarios. La agencia Xinhua, por su parte, informó que José Antonio Kast dijo que Chile necesita orden y que va a establecer el respeto de la ley en todo el país. El gobierno de Gabriel Boric juzgó inaceptables los dichos del presidente colombiano Gustavo Petro, quien acusó al presidente electo Kast de ser hijo de Hitler, según reportó Deutsche Welle. Y la misma Deutsche Welle informó que José Antonio Kast apoya cualquier situación que termine con una dictadura en Venezuela. Finalmente, la agencia Xinhua informó que el Consejo del Banco Central de Chile rebajó la tasa de interés de política monetaria ante una reducción de la inflación más rápida de lo previsto. En el Perú, las autoridades sanitarias declararon alerta epidemiológica a nivel nacional, según informó Deutsche Welle, y la agencia Xinhua explicó que el Ministerio de Salud detectó los 2 primeros casos de la influenza AH3N2 subclado K en 2 menores de edad en Lima. Xinhua también reportó que el Producto Interno Bruto de Perú se expandió un 3,4% entre enero y octubre de 2025 gracias a un fortalecimiento de la demanda interna. Finalmente, Deutsche Welle indicó que un juzgado peruano concedió el recurso de apelación presentado por el expresidente Martín Vizcarra, sentenciado a 14 años de prisión por presuntos actos de corrupción. En Ecuador, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano de origen lituano buscado por posesión ilegal de drogas, según informó la agencia Xinhua, misma que también dijo que el gobierno ecuatoriano demandó a la empresa estadounidense Progen por incumplimientos en contratos de generación térmica en 2024. Varios medios, entre ellos Deutsche Welle, informaron sobre el asesinato del futbolista ecuatoriano Mario Pineda en un ataque armado en la ciudad costera de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador. La agencia explicó que Ecuador vive desde 2024 bajo un conflicto armado interno y que la situación se ha recrudecido en 2025 al contabilizar un promedio de un asesinato por hora. Deutsche Welle también informó que militares de Estados Unidos desarrollan una operación temporal en la ciudad ecuatoriana de Manta, en la provincia de Manabí, y que este hecho se da un mes después de que los ecuatorianos rechazaran en un referéndum la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. CNN, por su parte, informó sobre el peligroso cóctel que provocan decenas de muertes en las cárceles ecuatorianas: hacinamiento, tuberculosis y violencia. Y Deutsche Welle finalizó informando que el jueves el exmandatario de Ecuador, Rodrigo Borja, murió a los 90 años y explicó que Borja gobernó entre 1988 y 1992, enfrentó el primer levantamiento indígena del país y entregó títulos de propiedad a comunidades originarias. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, miles de venezolanos marcharon el fin de semana contra las acciones estadounidenses en el Mar Caribe y la incautación de un buque con petróleo de su país por parte de Washington, según informó la agencia Xinhua. Varios medios, entre ellos Deutsche Welle, señalaron que la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, se fracturó una vértebra durante su complicado viaje a Oslo. Varios medios también informaron que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes un bloqueo naval contra buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan a Venezuela. Deutsche Welle informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, para denunciar la escalada de amenazas de Washington. La agencia Xinhua, por su parte, informó que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que Caracas no permitirá el robo de sus recursos energéticos y reiteró que cualquier nación que desee acceder al petróleo o al gas venezolano deberá hacerlo pagando conforme al derecho internacional. France 24 explicó en la semana que Rusia y China respaldan al gobierno de Nicolás Maduro frente a la presión de Washington, y mientras Moscú espera que Trump no cometa un error fatal, Beijing se opone a toda forma de bullying unilateral. CNN y otros medios informaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció que su país se desempeñe como mediador en el conflicto entre Washington y Caracas. Algo semejante ofreció el presidente brasileño Inácio Lula da Silva, como indicaron varios medios. Y Deutsche Welle destacó que el presidente Gustavo Petro dijo que Nicolás Maduro es un dictador,
pero que no existe evidencia de que sea narcotraficante. Finalmente, CNN, así como varios medios, informaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela. En Colombia, el presidente Gustavo Petro solicitará a la ONU un relator especial para atender los casos de intervención militar irregular de Estados Unidos en los mares del Caribe y el Pacífico, según informó la agencia Xinhua. CNN y otros medios informaron que el Ejército Nacional de Liberación lleva adelante un paro armado desde el domingo como protesta por las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos y contracciones militares contra su agrupación. Deutsche Welle agregó que el gobierno de Estados Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera. Deutsche Welle también informó que una empresa británica, Zeus Global, contrata a mercenarios colombianos para combatir en la guerra en Sudán. Y un ataque con drones y explosivos atribuidos a la guerrilla del ELN, según Deutsche Welle, al finalizar la semana, dejó muertos y heridos en una base militar de Colombia. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, la aerolínea panameña Copa Airlines anunció el miércoles que iniciará operaciones diarias entre Panamá y Maracaibo, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también dijo que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó el avance de las obras del cuarto puente sobre el Canal de Panamá y exaltó la labor de los obreros locales y chinos. En Costa Rica, el Congreso rechazó levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez, según destacó Deutsche Welle. El mandatario evita así una investigación por supuestamente incidir en las elecciones presidenciales de 2026. En Honduras, el gobernante Partido Liberal y Refundación afirmó el fin de semana que no otorgaría legitimidad política ni moral al gobierno que surja de las elecciones generales del 30 de noviembre, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle, con información de EFE y AFP, también dijo que la misión electoral de la OEA pidió a las autoridades electorales hondureñas iniciar de inmediato el escrutinio especial de las elecciones generales y donde el candidato Asfura se mantiene al frente con un ajustado margen frente a Nasrallah. La agencia Xinhua, por su parte, informó sobre las expectativas de la industria del tabaco de Honduras ante la apertura del mercado chino, que no solo permitirá ampliar las ventas, sino que también generaría beneficios sociales y tecnológicos de largo plazo en el país. Deutsche Welle también informó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indultado de su condena por narcotráfico por Donald Trump, negó que vaya a regresar a su país. France 24, por su parte, resaltó que el Departamento de Estado de Estados Unidos exigiera al Consejo Nacional Electoral de Honduras que inicie el recuento especial de votos. Y Deutsche Welle informó que el Consejo Nacional Electoral de Honduras inició el jueves el escrutinio de actas de votación, actas con inconsistencias que estaban en suspenso por denuncias de fraude de algunos partidos. Finalmente, la agencia Xinhua informó que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que reconocerá al ganador de las elecciones generales que proclame el Consejo Nacional Electoral y garantizó una transición pacífica de su gobierno. En El Salvador, Amnistía Internacional celebró la liberación de un abogado y un líder comunitario procesados por supuestos desórdenes públicos y resistencia agresiva. Y Deutsche Welle explicó que ellos fueron detenidos el 13 de mayo pasado tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para frenar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país. En Guatemala, al menos 4 muertos y decenas de heridos fue el saldo en una comunidad indígena de este país, presuntamente atacada por vecinos de otro pueblo. Deutsche Welle explicó que se trataría de un antiguo conflicto territorial entre Santa Catarina Iztahuacán y Nahualá, una pugna limítrofe de más de un siglo entre estos dos pueblos de la etnia maya. La agencia Xinhua indicó que el gobierno de Guatemala decretó un estado de prevención de 15 días en estos municipios y que, según el gobierno, el ataque fue iniciado por grupos armados ilegales que aparentemente se están aprovechando del conflicto territorial. Prensa Latina recordó que más de 51,000 migrantes regresaron a Guatemala en 2025 y 614 de ellos son menores no acompañados. Finalmente, la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas de Guatemala, Norma Sea, dijo que su gestión cierra el 2025 con 153 proyectos de puentes y carreteras
reactivados y en ejecución, según informó la misma Prensa Latina. Y llegamos al norte. En México, el gobierno informó en un comunicado conjunto con el de Estados Unidos que alcanzaron un acuerdo en el Tratado de Aguas, con el cual desactivarían una amenaza de arancel del 5% planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, según informó CNN con información de la agencia EFE. CNN también dio cobertura a los millones de peregrinos que llegaron a la Basílica de Guadalupe en una celebración a la que considera como un fenómeno social, espiritual y comunitario. Deutsche Welle, por su parte, informó que el concurso Miss Universo cerró sus oficinas en México ante las denuncias contra uno de sus propietarios, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, acusado por tráfico de drogas, armas y combustible robado. La agencia Xinhua indicó que el peso mexicano se fortaleció frente al dólar estadounidense debido a la debilidad de esta divisa por la incierta política comercial de Estados Unidos. Deutsche Welle también informó que los gobiernos de Estados Unidos y México colaborarán para responder a los ataques con drones que realizan los cárteles de la droga en la frontera entre ambos países y mejorarán el trabajo conjunto en las extradiciones y las investigaciones sobre el robo de combustible. Prensa Latina, por su parte, informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la Comisión Federal de Electricidad iniciará el próximo año la construcción de proyectos para generar 6.000 megawatts de energía, entre ellos 4 centrales de ciclo combinado y 3 proyectos de energías limpias. Estos son 2 fotovoltaicos y 1 eólico. Finalmente, Deutsche Welle informó que Estados Unidos sancionó al cártel mexicano Santa Rosa de Lima por gestionar una red de robo y contrabando de combustible. Según la agencia de noticias, el Tesoro de Estados Unidos considera que el contrabando de crudo y el robo de combustible, conocido en México como huachicoleo, son actualmente la fuente de ingresos no relacionada con las drogas más importante para los cárteles mexicanos. Y finalizamos con el dato de la semana. Varios medios enfatizaron que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que si este fin de semana la Unión Europea no firma un acuerdo comercial con el Mercosur, entonces no volverá a tocar el tema en el resto de su mandato, mismo que finaliza el 31 de diciembre de 2026, aunque ya anunció en octubre que quizás se lanzaría para la reelección. Al Jazeera, por su parte, informó sobre las dudas de gobiernos como el italiano y el francés que enfrentan presiones de agricultores de sus respectivos países. Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima.